Cuando el alumno consuela al maestro, ¿qué hace que un entrenador campeón del mundo, un hombre que ha ganado todo en el fútbol, esté al borde de las lágrimas después de una victoria? ¿Y qué hace que su propio jugador se convierta en quien lo consuela con palabras que tocan el alma? Esto es exactamente lo que pasó en el Camp Nou el pasado domingo. Barcelona había ganado 3-1 al Deportivo Alavés. Había recuperado el liderato de la liga. Debería ser un momento de pura celebración, pero Hansi Flick, sentado en el banquillo, no podía contener la emoción. Las cámaras lo captaron todo. Un hombre vulnerable, casi roto, luchando contra las lágrimas. Y entonces apareció Rafinha. El capitán brasileño se acercó, se sentó junto a su entrenador y le dijo algo que inmediatamente se volvió viral en todo el mundo del fútbol. Palabras simples pero poderosas que devolvieron la calma a Flick y que revelan el alma verdadera de este Barcelona. En este video vas a descubrir qué le dijo exactamente Rafinha a su entrenador, por qué Flick estaba tan emocionado a pesar de la victoria, y cómo la actuación estelar del brasileño con 2 asistencias decisivas fue solo parte de una historia mucho más profunda sobre liderazgo, vulnerabilidad y familia futbolística. Además, analizaremos por qué este momento dice más sobre el Barcelona de Flick que cualquier resultado deportivo, y qué significa para el duelo de líderes del martes contra el Atlético Madrid. Quédate hasta el final para descubrir las palabras exactas que Rafinha le dijo a Flick y por qué este momento define el alma del Barcelona actual. Porque lo que verás no es solo fútbol, es humanidad en estado puro. Pero para entender por qué este momento es tan poderoso, primero necesitas saber qué había pasado solo 3 días antes en Londres. 3 días que cambiaron todo. Para entender las lágrimas de Flick en el banquillo del Camp Nou, tenemos que retroceder exactamente 72 horas, al miércoles anterior, a Stamford Bridge, a una noche que el Barcelona quiere olvidar pero que todavía duele. 0-3, una paliza, una humillación en toda regla ante el Chelsea, en la ida de los cuartos de final de la Women's Champions League. No fue solo la derrota, fue la manera. El Barcelona, acostumbrado a dominar, a imponer su juego, fue completamente superado en Londres. 3 goles sin respuesta, una eliminación prácticamente consumada antes de la vuelta. Hansi Flick salió de Stamford Bridge con el rostro desencajado. Las cámaras captaron su expresión de dolor, de decepción profunda. No era solo el resultado deportivo, era el sentimiento de haber fallado a su equipo, a la afición, a la institución que representa todo lo que él valora en el fútbol. Los titulares de prensa al día siguiente fueron demoledores. Desastre azulgrana en Londres. El Barça toca fondo en Europa. Flick sin respuestas ante el Chelsea. Cada palabra era un golpe adicional para un entrenador que había llegado al Barcelona con la promesa de devolver la grandeza europea al club. ¿Sabías que Flick admitió después que casi no pudo dormir durante esos 3 días? En conversaciones privadas con su cuerpo técnico, reveló que pasaba las noches repasando cada decisión táctica, cada cambio, cada momento del partido. Se culpaba, se preguntaba qué podría haber hecho diferente. Es el peso que cargan los grandes entrenadores, la responsabilidad absoluta del fracaso. Y no era para menos. Flick llegó al Barcelona con un currículum impresionante, campeón de la Champions League con el Bayern Múnich en 2020, ganador del sexteto histórico, reconocido mundialmente como uno de los mejores estrategas del fútbol moderno. Pero los grandes éxitos del pasado no amortiguan el dolor de las derrotas presentes. El jueves, durante el entrenamiento, el ambiente en la ciudad deportiva era tenso. Los jugadores entrenaban con seriedad, pero se notaba el peso emocional. Flick intentaba mantener la compostura, motivar al equipo para el partido del domingo contra el Alavés, pero quienes lo conocen bien sabían que por dentro estaba destrozado. La afición culé por su parte estaba dividida. Algunos apoyaban incondicionalmente a Flick, entendiendo que reconstruir al Barcelona lleva tiempo. Otros empezaban a cuestionar, ¿es el entrenador adecuado? ¿Puede realmente devolver al Barça a la élite europea? Las redes sociales ardían con debates apasionados. Y en medio de todo esto, Rafinha observaba. El brasileño, que ha tenido su propia montaña rusa emocional en el Barcelona, reconocía en su entrenador algo familiar, un líder extraordinario pasando por su momento de mayor vulnerabilidad. Rafinha sabía algo que muchos olvidan. Los entrenadores también son humanos, también sienten, también dudan, también necesitan apoyo. Y él estaba decidido a devolverle a Flick algo que el alemán le había dado en sus propios momentos difíciles, palabras de confianza y esperanza. El sábado, en la charla técnica previa al partido contra el Alavés, Flick intentó ser el líder fuerte que su equipo necesitaba. Habló de tácticas, de intensidad, de la importancia de recuperar el liderato de la liga, pero los jugadores más perceptivos notaban algo diferente en su voz, una fragilidad sutil, un dolor no todavía sanado. Porque aquí está la verdad. Puedes ser campeón del mundo, puedes haber ganado todos los trofeos imaginables, y aún así, una derrota puede romperte temporalmente. No porque seas débil, sino porque te importa profundamente. Y a Flick le importa cada partido como si fuera el último de su carrera. Comenta si alguna vez has sentido que una derrota te persigue incluso cuando ganas después, porque esa es exactamente la situación en la que Flick se encontraba. Con ese peso emocional, Flick llegó al partido contra Alavés. El Camp Nou estaba lleno, la afición necesitaba una victoria.
El equipo necesitaba recuperar confianza y Flick necesitaba, aunque él mismo no lo admitiera, algún tipo de redención. Y lo que pasó en el campo fue casi terapéutico, especialmente gracias a un brasileño con el brazalete capitán. El capitán que respondió en el momento exacto. Domingo por la tarde, Camp Nou, Barcelona contra Deportivo Alavés. Un partido que sobre el papel parecía sencillo, pero que llevaba una carga emocional enorme después del desastre de Stamford Bridge. El equipo necesitaba ganar, sí, pero más que eso, necesitaba recuperar su identidad, su confianza, su alma. Y Hansi Flick tomó una decisión crucial. Rafinha sería titular. El brasileño, que había pasado 2 meses fuera del once inicial previa a su regreso a la semana anterior, volvía a ser una pieza fundamental del sistema. Era una apuesta de confianza, y Rafinha estaba decidido a responder. Desde el primer minuto, el brasileño fue diferente. No solo corría, perseguía, no solo jugaba, lideraba. Con el brazalete capitán en el brazo, Rafinha asumió la responsabilidad de ser el motor del equipo. Presionaba en campo rival, recuperaba balones, exigía a sus compañeros y animaba constantemente. Flick desde el banquillo observaba con atención. Cada sprint de Rafinha, cada pressing exitoso, cada palabra de ánimo a los compañeros. Era exactamente lo que el entrenador alemán había pedido en la charla técnica. Intensidad, compromiso, liderazgo visible. Minuto 23. La primera muestra de la clase de Rafinha. Recupera el balón en campo rival. Conduce con velocidad y entonces ve algo que pocos jugadores ven. El espacio perfecto para Lamine Yamal. El pase no es una asistencia directa, pero es el pase clave, el que rompe líneas, el que crea el caos en la defensa del Alavés. Yamal recibe, se gira y marca. 1-0, Barcelona. Rafinha no corre a celebrar de manera efusiva. En cambio, señala a Lamine Yamal, aplaude y rápidamente llama a sus compañeros para mantener la concentración. Es el comportamiento de un capitán maduro, de alguien que entiende que el partido apenas comienza, pero su actuación estaba lejos de terminar. Hay un detalle en la segunda asistencia de Rafinha que Flick destacó en privado y que explica por qué lo considera insustituible. Te lo revelo ahora. No es solo la calidad técnica del pase, es el momento exacto en que lo ejecuta y la lectura táctica previa. Minuto 39. Barcelona controla el partido, pero necesita el segundo gol para matar definitivamente el encuentro. Rafinha recibe el balón en la banda derecha. Tiene 3 opciones: conducir hacia adentro, buscar el centro tradicional o esperar. Elige la cuarta opción, la que nadie anticipa. Ve a Dani Olmo haciendo un desmarque diagonal desde el interior hacia el espacio entre centrales. Es un movimiento sutil, de apenas 2 metros, pero Rafinha lo detecta instantáneamente. El pase es perfecto, con la potencia exacta para superar al defensor, con la altura justa para que Olmo lo controle sin romper el paso, y con el efecto necesario para que caiga en su pie bueno. Olmo no tiene que ajustar su carrera, el balón llega como si hubiera sido servido en bandeja de plata. Control, disparo, gol. 2-0. Barcelona se encamina a una victoria cómoda. Esta vez Rafinha sí celebra con más emoción. Corre a Olmo, lo abraza, grita. Mira hacia el banquillo donde Flick aplaude con aprobación. Hay un intercambio de miradas entre entrenador y jugador, un momento de comprensión mutua. Esto es lo que necesitábamos. En la segunda parte, con el partido prácticamente decidido después del tercer gol, Olmo completó su duplete, y Rafinha no bajó la intensidad. Siguió presionando, siguió recuperando, siguió siendo ejemplo. Completó el partido con estadísticas impresionantes: 2 asistencias decisivas, 7 recuperaciones de balón en campo rival, 89% de precisión en pases, y lo más importante, 90 minutos de liderazgo visible. Después del partido, en la rueda de prensa, Flick no escatimó elogios. Rafinha aporta dinamismo a nuestro juego. Es muy importante porque trae intensidad y espíritu de pressing en el que todo el equipo puede apoyarse. Lo habíamos extrañado mucho. Esas palabras no eran simple un cumplido protocolario, eran el reconocimiento profundo de un entrenador que había encontrado exactamente lo que buscaba. Un jugador que no solo tiene calidad técnica, sino carácter, mentalidad ganadora, capacidad de elevar a los que lo rodean. Los números de Rafinha en el partido fueron excepcionales, pero hay una estadística que no aparece en ninguna hoja. Cada vez que el equipo parecía relajarse, era él quien gritaba, quien exigía, quien mantenía la concentración. Es el tipo de liderazgo invisible que define a los grandes capitanes. En el vestidor después del partido, los compañeros rodearon a Rafinha con abrazos y felicitaciones. Yamal lo llamó el mejor capitán que podríamos tener. Pedri destacó su capacidad de sacarnos adelante cuando más lo necesitamos. Incluso el joven portero Joan García agradeció públicamente la protección que Rafinha da con su pressing adelantado. Dale like si crees que Rafinha es el jugador más infravalorado del Barcelona, porque su contribución va mucho más allá de las estadísticas. Pero fue después del pitido final cuando ocurrió el momento que está dando la vuelta al mundo. Un momento que transformó una victoria deportiva en una lección de humanidad y liderazgo. Las cámaras estaban ahí para captarlo todo. Las palabras que sanaron a un entrenador. Pitido final. Barcelona 3-1. Alavés. Victoria convincente. Liderato recuperado de la liga. El Camp Nou celebra. Los jugadores se abrazan en el campo. Todo debería ser alegría pura, pero en el banquillo algo diferente estaba ocurriendo.
Hansi Flick permanecía sentado, no saltó a celebrar, no corrió hacia sus jugadores, se quedó ahí, inmóvil, con la mirada perdida. Y entonces las cámaras lo captaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El entrenador campeón del mundo, el hombre que había conquistado Europa con el Bayern, estaba al borde de quebrarse emocionalmente. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de liberación, de todo el peso acumulado durante esos 3 días infernales, después del Chelsea, de la presión de tener que responder, de tener que ser fuerte cuando por dentro se sentía vulnerable. La victoria había abierto una compuerta emocional que Flick ya no podía contener. Los asistentes técnicos lo notaron inmediatamente. Se miraron entre ellos con preocupación. Querían acercarse, pero algo les decía que debían esperar. Flick necesitaba ese momento. Necesitaba procesar todo lo que había sentido durante esos días oscuros. Y entonces apareció Rafinha. El brasileño acababa de celebrar con sus compañeros en el campo. Había sido el protagonista del partido. El hombre de las 2 asistencias, el capitán que lideró con el ejemplo. Tenía todo el derecho de disfrutar ese momento de